Muy buenos días para la hora mesoamericana y muy buenas tardes para el tiempo de América del Sur. Muchas gracias por estar presentes en el 13º Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo, organizado y dirigido por la Sociedad por el Pensamiento Complejo, con sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, República de México. Desde Guatemala, con mucho cariño, le saluda Daniel Matul Morales. Por invitación de la Sociedad por el Pensamiento Complejo, tengo la oportunidad de contribuir a la moderación de la primera mesa redonda Problemas Fundamentales de la Humanidad, Cambio Climático. Me acompaña en la relatoría la distinguida y valiosa intelectual Annel Cepeda Torres. Por supuesto que animados y animadas por la magistral conferencia dictada por el emérito hermano doctor Pedro Guevara Fefer, con descollante creatividad, nos proponemos discutir, dialogar, conversar y quizá debatir acerca de la creciente situación del fenómeno del cambio climático en todo el planeta. Renombrados pensadores, filósofos, intelectuales de habla y ala, Colombia, México, Brasil, Ecuador, Bolivia y Uruguay, se disponen con elegancia y entusiasmo compartirnos sus propuestas científicas, éticas, artísticas, culturales, espirituales, económicas y políticas, con el fin de conducirnos a un conocimiento más profundo de la condición humana en el contexto del cambio climático. No sé si Anel Cepeda tiene algunas brevísimas palabras, si está presente. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Pues nada más agradecer y expresar mi contento de estar el día de hoy compartiendo este espacio de reflexión y de pensamiento en la complejidad que América Latina y el mundo requiere hoy. Qué gusto y qué honor poder compartir esta mesa de trabajo con usted y con los ponentes. Gracias. Un abrazo, Anel. Cada ponente tendrá un máximo de 20 o 25 minutos para su exposición. Necesariamente me toca la difícil situación de anunciarle un minuto antes de su conclusión. Si nuestra amable asistencia virtual en un momento determinado tuviera la amabilidad de hacer una pregunta al final de cada ponencia, podría hacerlo tan solo empleando un minuto. Iniciamos nuestra mesa redonda con la destacada personalidad de Juan Carlos Castro Baños, quien nos expondrá en un tiempo aproximado de 20 o 25 minutos la ponencia doctoral denominada El cambio climático, un asunto de los estados. Juan Carlos Castro Baños es administrador público, especialista en finanzas públicas, doctorado en pensamiento complejo y es líder prominente del grupo de investigación complejidad de administración pública. Actualmente es miembro de la Escuela Superior de Administración Pública en Cali, hermana querida de la República de Colombia. Doctor Juan Carlos Castro Bolaños, tiene usted
la oportunidad de hacer uso de sus 20 o 25 minutos. Con agrado y alegría escuchamos su ponencia. Muchas gracias, doctor Daniel, amigos y amigas. Me place esta oportunidad para seguir debatiendo y planteando reflexiones por esos temas tan candentes de la vida de la humanidad. Me permito hacer la presentación donde quiero manifestar que este es un ejercicio que a partir del trabajo de maestría, donde hablamos que el Estado hay que mirarlo como un macroconcepto complejo. Y con la provocación planteada, con un tema tan candente como el cambio climático, que da para todas las perspectivas y todas las conceptualizaciones que se vengan, creemos que se hace necesario asumir ese reto y plantearnos el tema de que el cambio climático es un asunto de los estados, porque lo que quiero plantearles es una provocación de reflexión paradigmática, porque seguro que cuando hablamos de los estados en nuestras cabezas está el paradigma de considerar desde un punto de vista simplificador lo que ellos significan en la historia de la humanidad. Por eso, me voy a permitir en estos 20 minutos, pero de manera muy rápida, pero lo que quiero es provocar. Y por eso lo importante de los debates no es estar de acuerdo en todo, sino poder debatir sobre todo. Voy a plantear un tema que habla de la vida al Estado. Desde cuándo nace la vida en este planeta y lo que hoy consideramos que son los estados. Eso es un trasegar de miles de años. Pero también hay un elemento que tiene que ver con ese cambio climático como acción del sol, pero también como la acción y la responsabilidad del hombre, mujer, ¿ya?, en su situación. Voy a plantear unos elementos de discusión y algunos elementos no conclusivos, pero sí por lo menos dinamizadores. Entonces, hay una frase de Edgar Morin en el libro ¿Hacia dónde va el mundo? Y dice: el totalitarismo destruye la relación recursiva individuo-nación. Y esta frase me parece magnífica porque plantea una reflexión, y es que aunque el Estado no tenga un átomo de existencia fuera de las interacciones entre los individuos que constituyen la nación. Y aquí, de entrada, planteo la reflexión sobre cómo asumimos el concepto de estados. Morán nos está diciendo que el Estado no tiene una existencia real, digámoslo así. Eso nos conllevará a asumir posturas o posiciones o acciones con relación al mismo. Nosotros, como seres humanos, estamos imbuidos en la naturaleza, ¿ya?, la cual ha tenido un proceso evolutivo complejo que nos incluye. Y planteo lo de incluye porque tenemos que tener claro que nosotros hacemos parte de ese cuerpo que se llama la naturaleza. Y que nosotros hemos evolucionado en ese mismo ritmo. Cuando construimos y comenzamos a construir grupos, sociedades, hasta llegar a un término que de pronto un amigo aquí conoce, pero lo sigo recordando, y es esa entelequia de lo que se ha denominado los estados, el cual, aunque no tenga un átomo de existencia, se ha convertido como en un ente real
que es el que toma las decisiones a nombre de quienes lo constituyen, es decir, la población. Y ojo con eso, porque lo que estamos planteando es que la solución al problema grave del cambio climático tiene que ver con la manera como visualizamos lo que son los estados. Y hay una pregunta que uno siempre dice, por lo menos en sus clases, es, ¿ustedes se consideran parte o no de los estados de sus países? Eso es una discusión seria. Entonces, hay una reflexión donde dice que al interior de los estados se mueven unos componentes. El territorio, y aquí otra reflexión, hay una sociedad, una parte de la sociedad que cumple funciones gubernamentales. Y la otra parte, y no es una dicotomía, es lo que yo denomino sociedad no gubernamental. Entonces, hay una relación y una interacción entre esos componentes. Territorio, sociedad gubernamental, sociedad no gubernamental. Y cuando separo sociedad gubernamental y sociedad no gubernamental, no estoy diciendo que en una parte viven los que están en el gobierno, incluyéndonos los docentes, ¿ya? Y en otra parte está la sociedad no gubernamental, sino que todos hacemos parte y estamos imbuidos en el territorio y por lo tanto en el medio ambiente. Y cada uno cumple Bueno, abuelo, porque yo estoy acá en casa con el electricista, ¿sabes? un rol con perspectiva planetaria. Por lo tanto, lo que estamos planteando es que necesitamos hacer una resignificación, ¿ya?, del concepto de los estados para que se amplíen los gobiernos. Y cuando hablo de los gobiernos, estoy hablando de gobernanza, gobernabilidad, ¿ya?, a partir de una óptica hologramática, porque necesitamos entre todos aportar a la sostenibilidad de la vida a pesar de los cambios climáticos. Entonces, esta es una frase tomada de la ONU y dice que el cambio climático se refiere a los cambios de temperatura o patrones climáticos. Pero ojo, ¿obedecen a qué? Pueden ser naturales a partir de la actividad solar o las erupciones volcánicas. Pero desde el siglo XIX, dice la ONU, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático. Combustible, yo creo que el doctor que me precedió, el doctor Pedro, lo pudo explicar mucho mejor con su presentación. Entonces, es claro que hoy el factor humano, la actividad humana, es la determinante o factor fundamental en la crisis climática que vivimos en la Tierra. La vida nació como una emergencia autoorganizada que en los actuales momentos se encuentra en peligro de extinción. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿ya? Porque la naturaleza se ha transformado, pero también porque el accionar del ser humano es bárbaro, ¿ya? Entonces, el Sapiens, el Faber, el Demens, el Ludens, el Economicus, ¿ya? Esas acciones de todos esos homo, ¿ya?, han creado todos esos conceptos que hoy denominamos cambio climático, efecto invernadero, calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces, vayamos a lo que dice Morán. Es en las sociedades históricas donde se ven aparecer los rasgos de una barbarie vinculada al poder del Estado y a la desmesura demencial, a la iblis, dice Morán. Eso es clave. Que es a partir del desarrollo de las sociedades históricas cuando se sigue materializando esa acción bárbara de los seres humanos. ¿Ya? Entonces dice la NASA, la actividad humana es la causa del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. En esa primera parte, la reflexión compleja es que nosotros hacemos parte del problema y estamos creando el problema. Entonces, 3.700 millones
más o menos nace la vida, aparece la vida, ¿ya? Y hubo unas condiciones que se tuvieron que dar para que ella se diera. Entonces planteamos que se necesitan unas condiciones para que habitemos, para que vivamos, ¿no? ¿Ya? Debe haber una fuente de energía, una cierta abundancia de átomos, ya esenciales, y que exista agua en forma líquida. Mira lo importante que es esto. Estamos hablando de que la crisis climática es un factor de afectación de la vida en la Tierra. Y que todos estamos imbuidos en los efectos de la situación, pero también en la causa de la situación. ¿Ya? Ahí tenemos a la Tierra vista desde la NASA. Miren, solita. Entonces, listo, nace la vida. Aparece el primer homínido, ¿ya? 2 millones de años aproximadamente, 2 o 3 millones, ¿ya? Hasta llegar al Homo sapiens. Esa es una discusión también que decíamos, 200, 300 millones de años. Es un proceso de evolución y adaptación, ¿ya? Con el ambiente, dentro del ambiente, en el entorno en que vivieron todos los seres humanos desde que se conformó la vida y la organización humana, ¿ya? Entonces Morán nos plantea que el hombre hay que visualizarlo, tomándolo a él en acción. Entonces el tema es que nosotros tenemos que mirarnos en un territorio donde vivimos nosotros, en nuestro hogar, en nuestra cuadra, en nuestra manzana, en nuestro barrio, en nuestra vereda, en la región, en la nación, en el continente, en el planeta y en el universo. Es decir, nosotros no podemos aislarnos de la realidad universal, incluso más allá de la Tierra, ¿ya? Porque tenemos que tener esa visión paradigmática compleja de entendernos que nuestra acción como individuo afecta toda la Tierra. Entonces, Morán dice que tenemos, y se puede asumir, de que necesitamos ese principio paradigmático de la introducción e inclusión del conocente. Debemos meternos. Hacemos parte de, no podemos aislarnos. Entonces, podemos decir que el ser humano forma parte de un sistema social, al mismo tiempo pertenece o hace parte de un ecosistema natural y este también hace parte de un sistema solar. Entonces miren que el individuo, nosotros, los sujetos, los individuos, ¿ya? Hacemos parte de un sistema social que hace parte de un ecosistema natural que hacemos parte de un sistema solar. Y que ese sistema solar hace parte de un sistema galáctico, imagínense. Y que al mismo tiempo tenemos un sistema celular. Todos ellos están compuestos de sistemas moleculares y sistemas atómicos. Entonces tenemos que mirarnos como ese sistema de sistemas, desde nuestros átomos como ser humano, como individuo, como órgano y nuestros órganos, hasta llegar a todo el sistema galáctico que tenemos. Hacemos parte de eso, no somos aislados, ¿ya? Entonces, un actor importante, ¿ya?, en la creación de la vida y el bienestar es el ser humano, que es parte constitutiva de un sistema de sistemas. ¿Y por qué somos parte de ese sistema de sistemas y de sistemas? Porque no solamente el organismo es un sistema de órganos, el individuo, nuestro cuerpo, es un sistema de órganos que está constituido por un sistema de moléculas, que está constituido por un sistema de átomos, ¿ya? Y ese ser vivo es un sistema individual que participa de un sistema de reproducción, ¿ya? Y como uno y otro, ¿ya?, como organismo y como ser vivo, participamos en un ecosistema que participamos en la biosfera, ¿ya? Remedando y tomando a Morán, método 1. Entonces, lo primero que se plantea en esta discusión y en esta reflexión es que nosotros somos el actor fundamental porque estamos imbuidos en este gran sistema de sistemas. Somos parte de, ¿ya?
Y como parte de esa evolución, tomando a Engels, desde que nos agrupamos en gens hasta lo que hoy, siglo XIV, se constituyó como Estado-Nación, ¿ya? Los estados, ese concepto, ese tipo de organización, esa forma de organización, ha pasado por muchas visualizaciones, perspectivas, ¿ya? Weber, Polibio, 300 años antes de Cristo, ¿ya? Han trabajado eso. Muchas perspectivas, no me voy a sentar en cada una, pero sí quiero plantearles de que desde la economía política, desde la ciencia política con Jelinek, desde la sociología con Max Weber, desde la ciencia del derecho con Kelsen, desde la filosofía política con Maritian, estas son algunas de las perspectivas con que hemos mirado los estados y nosotros dentro del estado. Y también hemos mirado tipos de estados. Mi invitación es por lo menos que algunos de nosotros hoy reflexionemos sobre cuál es el modelo, la forma de estado que tenemos en nuestro país. Y tenemos el unitario como el colombiano, o el federal como el mexicano y el norteamericano o el brasilero. ¿Ya? Algunos le llaman tipos de estado de derecho, otros le llaman absolutista. Ha existido el liberal, ha existido el estado social como tipo de estado. Entonces, mire que se complejiza la concepción sobre los estados, ya desde la perspectiva de los paradigmas en que lo miremos, pero hemos creado tipos de estado que tiene que ver con todos los componentes de democracia, de participación, de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Para este caso, Constitución colombiana, una relectura de la misma me dice que los estados no son más que formas de organización. Y esto lo tomo de un acuerdo que hubo en el año 1933 en Uruguay. ¿Quién se organiza? La población. ¿Dónde? En un territorio. Y aquí está el tema del medio ambiente y el cambio climático. Nosotros estamos aquí en la población. Somos la población. Estamos imbuidos en un territorio con todos los problemas y todas las ventajas y todas las bellezas que tenemos, pero esta población se organiza. Ya decía, con funciones gubernamentales y lo que llamamos la población no gubernamental. No es una separación, repito, es una articulación. Todos estamos imbuidos en la población. Y esto lo tomo a partir de la 7ª conferencia internacional que se dio en Uruguay, donde se generó la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados. ¿Ya? Entonces, el cambio climático, ¿ya? Donde inicialmente el primer actor de incidencia era el Sol, pero en los 2 o 3 últimos siglos, el actor que ha incidido más en ese cambio climático, ¿ya? Es el ser humano. Es el mejor patrocinador del aumento de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, etcétera, etcétera. Y aquí está. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Aquí los tenemos, ¿ya? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, cloroformo, carbonos y vapor de agua. ¿Qué debemos ser conscientes nosotros? Que en nuestro actuar, en nuestro hogar, en nuestra oficina, estamos aportándole a la generación de esos gases, ¿ya? Entonces, aquí se nota que el rol que tenía el Sol en el cambio climático está disminuyendo porque va aumentando ya el rol del ser humano en ese cambio climático. Entonces, acciones que se han planteado, no voy a repetir lo que dijo el doctor anterior, pero quiero recoger algo preocupante, y es que desde 1992 hasta 2021 se han generado cumbres mundiales para discutir el tema del cambio climático, ¿ya? Desde 1992, 15, sin hablar de otros, 15, ¿ya? Desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 92 y de la COP26, adoptado el Pacto Climático de Glasgow, se han generado todas estas acciones. Pero ojo, ¿realmente son acciones o son acuerdos en últimas para mantener la problemática histórica
y no darle solución, porque los elementos para seguir manteniendo la crisis se siguen dando, porque prima eso que decía el documento inicial de este coloquio, y es que prima la concepción neoliberal de mantener el principio de la economía, de sus economías, como el elemento fundamental del desarrollo. ¿Ya? Entonces, la discusión que quiero plantearle es que necesitamos con urgencia apropiarnos de un paradigma complejo sobre los estados para dar paso firme a la búsqueda de soluciones, ¿ya? Porque necesitamos superar la discusión, ¿ya?, sobre el tema de la vida en el planeta y entender que la acción se da en cada sitio, en cada espacio, individual como ser humano, pero también desde el punto de vista de los estados, porque nosotros estamos ahí. Y esa es la reflexión, ¿ya? No podemos seguir dejando la toma de decisiones en manos de quienes no tienen la firme convicción de actuar por solucionar los problemas, ¿ya? Sino de permanecer en los cargos públicos y privados, porque no solamente el sector público, ¿ya? Nacional e internacional. Una de mis reflexiones es que muchos de los eventos internacionales, como la corrupción, y lo digo como profesor de administración pública, básicamente ha servido para dictar capacitaciones sobre corrupción, pero no para buscar cuáles son las causas de ese proceso de pérdida de recursos, etcétera, etcétera. Mi invitación es a que miremos el libro de Morán, Ciencia con Conciencia, porque necesitamos que pasar del principio de universalidad e integrarlo con la singularidad, porque las decisiones se están tomando para que se apliquen de manera igual en todo el mundo, y lo mismo pasa en las políticas públicas de nuestras naciones. Necesitamos pasar del principio reductor del conocimiento de los conjuntos para también mirar lo que pasa en cada una de las unidades o elementos que conforman los conjuntos. Necesitamos pasar del principio reductor de las organizaciones, ¿ya?, para que nos miremos que hay problemáticas particulares en el ejercicio y que necesitamos dar libertad para que se autoorganicen los territorios. Necesitamos pasar, de hecho, de la causalidad lineal a la causalidad compleja. Necesitamos pasar de la soberanía específica, explicativa absoluta, porque recuerden, las normas se toman y las leyes se toman como si fueran la verdad absoluta, y no miramos las realidades en dialógica que hay en cada uno de los territorios. Necesitamos pasar del aislamiento, de la disyunción, a la distinción, y lo explicaba muy bien el doctor Pedro. Y necesitamos generar procesos de autonomía y de autoorganización en cada territorio. Revisemos qué está pasando en nuestros países, cómo están organizados. Las normas son iguales para todas las regiones. Y no permitimos la autonomía para que se desarrolle la realidad local. Y lo mismo que necesitamos pasar de ese tema de las ideas claras y absolutas para mirarnos en dialógica, que esto es claro en este espacio, no como confrontación, sino como dialógica desde los diferentes puntos de vista. Esa es la reflexión y debate que les planteo, ¿ya? Que les planteo. Entonces, no como conclusión absoluta, y el cambio climático es el producto de las retroacciones de quienes hacemos parte del planeta y del universo. Revertir lo realizado, lo que ya ha pasado, es casi imposible, pero reformular la vía hacia el futuro es una responsabilidad de cada actor. ¿Quiénes somos? 7.080 millones de habitantes que tiene la Tierra. Independientemente de las disímiles situaciones que vive cada individuo, cada problema, la migración, etcétera, etcétera, nadie puede ser ajeno a que tiene que aportar a la solución del problema del cambio climático. Eso es fundamental. Por lo tanto, no podemos dejar de olvidarnos del efecto mariposa que plantean, y sería un atrevimiento si se lo conocen, el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Por lo tanto, cualquier daño que como individuo yo haga al ambiente, así sea como persona guardadita en mi casa,
va a tener un efecto multiplicador en el universo y en la Tierra. Entonces, la discusión es, debemos plantearnos, sentirnos parte de la organización que se llama los estados y no dejarle a esos que se creen los estados la solución a los problemas que nos competen a todos. Muchísimas gracias. A usted, querido doctor Juan Carlos, agradecemos su profesionalismo de cumplirnos exactamente con 19 minutos 45 segundos